Hola, buen día. Les envío un cordial saludo a todos ustedes y quiero agradecer a los coordinadores del evento y en particular a las autoridades del Hospital General de Occidente. Para los que no me conocen, me presento, soy el doctor Luis Enrique Díaz García, soy médico especialista, jefe de la unidad COVID del Hospital General de Occidente de la Secretaría de Salud Jalisco. El día de hoy vamos a ver un tema que en lo particular me apasiona, que es la valoración del paciente crítico mediante el uso del ultrasonido. Cabe recalcar que tenemos tres protocolos establecidos para la valoración del paciente crítico. Uno de los protocolos es el protocolo que hace la valoración desde el punto de vista cardiológico, conocido como el protocolo Rush. Otro de los protocolos que tenemos es el protocolo que realiza la valoración a nivel pulmonar, que es el protocolo Blue, y tenemos otro protocolo que es el que realiza las valoraciones a nivel abdominal, que es el protocolo FAS. Tenemos otro protocolo adicional que es el protocolo FAS extendido o FASE, que suma 2 puntos de evaluación desde el punto de vista ultrasonográfico adicionales a los 4 puntos que realiza el protocolo FAS. FAS viene del acrónimo Focus Assessment with Sonographic in Trauma. Es la evaluación enfocada en ultrasonido en trauma. Este término fue acuñado por un cirujano en 1995 de nombre Grace Rosiski. Es importante considerar que este tipo de protocolo para la valoración de los pacientes en estado crítico debería ser parte del protocolo que se efectúa en el ATLS con el ABCDE. Es importante considerar que esta valoración debería ser efectuada posterior a la valoración del paciente inicial desde el punto de vista clínico. El objetivo es buscar la presencia de líquido intraabdominal y pericardio. En el protocolo extendido vamos a buscar hemotórax o neumotórax con sus diferentes ventanas. 4 ventanas son para el FAS y 2 ventanas más adicional que se suman al protocolo extendido. Es muy importante la capacitación del personal en el área de ultrasonido, estableciendo cursos teórico-prácticos que sean avalados por los departamentos de enseñanza a nivel institucional y que sean apegados a las guías internacionales. En ese sentido, cabe recalcar que la norma oficial mexicana 028, que fue modificada en el año 2018, en su fracción 731, hace mención textualmente: el médico especialista en otra rama debe de acreditar documentalmente haber realizado el entrenamiento de ultrasonido diagnóstico de su especialidad y únicamente llevará a cabo los estudios de ultrasonografía diagnóstica que correspondan al ámbito de su especialidad. Es importante considerar que la mayoría de las especialidades lo utilizan ya como una herramienta de uso cotidiano. Esto aplica en pediatría, ginecobstetricia, cirugía general, anestesiología y primordialmente en los servicios de urgencias adultos. Sí es importante considerar que tenemos limitantes desde el punto de vista operativo para efectuar procedimientos invasivos. Sin embargo, la norma establece que lo podemos utilizar como una herramienta de uso cotidiano dentro de las diferentes especialidades, pero esta debe ser acreditada por algún documento para su utilidad. Harrison en el 2001, en su libro de medicina interna, Principios de medicina interna, hace un enunciado que las imágenes de ultrasonido no son útiles para la evaluación del parénquima pulmonar.
Esto al considerar que los principios básicos de la física del ultrasonido y el comportamiento de los haces del ultrasonido a través de las diferentes interfaces, como puede ser el parénquima pulmonar sano, lo único que generaba era artefactos. Sin embargo, gracias a estos artefactos pudimos determinar cuál era la normalidad a nivel pulmonar y poder determinar cuáles circunstancias se podían presentar con el uso del ultrasonido a través de las diferentes interfaces para determinar si estábamos ante la presencia de alguna patología pulmonar. Esto aplica también a nivel cardíaco y a nivel abdominal. ¿Cómo ha impactado la ecografía en el paciente crítico? El uso del ultrasonido nos ha permitido establecer diagnósticos de manera oportuna y esto se ha visto reflejado en la disminución de la mortalidad en los servicios de urgencias adultos y en la unidad de cuidados intensivos. Nos ha permitido hacer el reconocimiento de las causas potencialmente reversibles desde el punto de vista diagnóstico en los traumas cardíaco, torácico y abdominal y cuál es su implicación en sus diferentes órganos afectados. Su uso nos ha permitido predecir la supervivencia, ya que podemos establecer cuál es el estado de salud actual y en ese sentido podemos establecer los tratamientos terapéuticos adecuados. El uso del ultrasonido también nos ha permitido disminuir las complicaciones, sobre todo en los procedimientos invasivos, como es en la colocación de los catéteres venosos centrales, en los drenajes percutáneos, en la intubación o en la colocación de los pleurovacs y en la toma de biopsias. Es importante recalcar que el uso del ultrasonido es una herramienta que nos permite poder seguir las complicaciones día a día para poder evaluar cuál es la evolución de nuestros pacientes en los diferentes servicios. Cabe destacar que durante la pandemia el uso del ultrasonido fue posiblemente la herramienta principal en las áreas de COVID porque estábamos limitados en ese sentido a la movilidad de los pacientes al inicio de la pandemia por la seguridad del paciente y por la bioseguridad del personal de salud, ya que era complicado mover a los pacientes a un núcleo diagnóstico de gabinete donde se le pudieran hacer estudios complementarios. En este sentido, nos permitió el ultrasonido como herramienta poderla utilizar en la cama de los pacientes sin tener la necesidad de movilizarlos y poder establecer diagnósticos en ese momento para poder determinar cuál era el estado de salud de nuestros pacientes y poder establecer los diagnósticos oportunos y sus tratamientos terapéuticos adecuados según las condiciones de cada uno de estos pacientes. Protocolos de ecografía en el paciente crítico. Tenemos 3 protocolos, que es el protocolo FAS, el protocolo Blue y el protocolo Rush. En el protocolo FAS, que es una valoración abdominal mediante 4 ventanas ultrasonográficas, y en el extendido se adicionan 2 ventanas más, con lo cual hacemos una valoración básica a nivel pulmonar. Tiene como objetivo detectar líquido en cavidad abdominal o a nivel del pericardio. En este contexto también nos permite en el extendido hacer una evaluación básica del tórax para descartar algún compromiso pulmonar. En el protocolo Blue propiamente pues nos permite hacer una valoración mediante el uso del ultrasonido
con 6 ventanas ultrasonográficas en cada uno de los hemitórax para poder evaluar si estamos ante la presencia de compromiso pulmonar. En este sentido, la valoración de los flaps descrito por el profesor Lichtenstein. Y tenemos el protocolo Rush, que establece una valoración a nivel cardíaco, donde podemos hacer una diferenciación entre el tipo de shock, ya sea hipovolémico, cardiogénico, distributivo o obstructivo. En este sentido, nos permite evaluar mediante un corte de 4 cámaras, evaluar la contractilidad del ventrículo izquierdo y la dilatación del ventrículo derecho, y descartar la posibilidad de algún derrame pericárdico. ¿Cuáles son las ventajas del uso del ultrasonido? Una de las principales ventajas pues es el económico. La inversión ya se realizó. Si nosotros contamos con el equipo en nuestra unidad de atención, independientemente que se trate de un servicio de urgencias adultos o de terapia intensiva, finalmente en este contexto llevaría a la capacitación del personal para poder difundir y de esa manera tener una mayor capacidad de respuesta en su utilización en las diferentes unidades. Es un procedimiento no invasivo, se puede realizar en la cama del paciente, lo mencioné hace un momento. Esto nos permite poder acortar los tiempos necesarios para tener que trasladar un paciente a un diagnóstico de gabinete o un núcleo de gabinete donde se tenga que realizar algún tipo de estudio complementario. En ese sentido, el uso del ultrasonido, una vez teniéndolo en la unidad, pues nos permite minimizar el movimiento de pacientes y poder optimizar los diagnósticos de una manera eficiente, obviamente con las diferentes herramientas con las que cuente su equipo de ultrasonido. El objetivo de realizar una valoración mediante el ultrasonido es permitir establecer diagnósticos de manera oportuna en un lapso de 1 a 5 minutos. En este sentido, la finalidad del ultrasonido nos permite poder determinar si estamos ante la presencia de algún shock, cuál es el tipo de shock, si estamos ante la presencia de aire o ante la presencia de líquido. Los requerimientos básicos con los que debe de contar nuestro equipo pues es que tenga 2D o escala de grises, o que tenga modo bidimensional, que es el modo B en tiempo real, y que cuente con modo M, que es de suma importancia en este sentido, su aplicación a nivel pulmonar. Otra de las ventajas también nos ayuda a que disminuye la exposición a rayos X, disminuye las complicaciones que se puedan presentar asociadas al transporte, y una de las ventajas que tenemos es que podemos utilizarlo cuantas veces se necesite, y nos permite el ahorro económico institucional a nivel anual. Esto es muy importante, lo que mencionaba hace un momento es pues el inicio básico es invertir en el equipo. Una vez teniendo el equipo, ya nada más es invertir en la capacitación del personal y bueno, pues los cuidados necesarios del equipo y darle mantenimiento por el departamento de biomédica. Desventajas del uso del ultrasonido. Una de las principales desventajas pues que es operador dependiente. En este sentido es de suma importancia la capacitación del personal para la utilización
del ultrasonido como herramienta diagnóstica. Se recomienda al menos llevar un curso teórico práctico de 8 horas con los conocimientos básicos de anatomía y capacitación desde el punto de vista práctico que incluya al menos unas 200 horas en la utilización de este tipo de protocolos en las áreas de urgencia y de terapia intensiva. La norma oficial mexicana establece que para el uso del ultrasonido en el ámbito de la medicina general se debe de acreditar al menos un diplomado que incluya 1000 horas o en el área de especialización se acredite mediante algún documento emitido por alguna institución de enseñanza con reconocimiento oficial que sea parte de la formación del médico especialista dentro de su formación. Obviamente otra de las desventajas que tenemos pues es contar con la disponibilidad del equipo. Si contamos con equipo, conocer las herramientas que incluyen ese equipo. Afortunadamente la mayoría de los equipos cuentan con las herramientas básicas que nos permiten poder utilizarlo en los servicios de urgencia o de terapia intensiva. Uno de los principales enemigos del ultrasonido pues es el aire y la grasa. En este sentido, en los pacientes que tuvimos COVID, que tuvieron COVID, uno de los principales obstáculos que nos enfrentamos fue el enfisema subcutáneo y la obesidad para poder emitir diagnósticos oportunos. Todos en algún momento quisiéramos tener pues, un equipo como el que tenemos a su mano izquierda, que es un Voluson de última generación, que cuenta con todas las herramientas necesarias para poder emitir diagnósticos de manera oportuna. Sin embargo, son equipos costosos, equipos que nos cuesta trabajo a veces movilizarlos en áreas hospitalarias grandes como la que tenemos aquí en el Hospital General de Occidente y donde tenemos dos hospitales como es el Hospital Geriátrico. Entonces trasladar el equipo del Hospital General de Occidente al Hospital Geriátrico pues se vuelve un poco complicado y sobre todo en las áreas de terapia intensiva y en las áreas de COVID o en los servicios de urgencia. Entonces, finalmente, tener un equipo como el que tenemos en la imagen a su derecha, un equipo portátil que puede transportarse con mucha facilidad y que ese tipo de equipos tiene la facilidad de poderse conectar a su celular, a alguna tableta, a cualquier tipo de monitor que sea portátil, cuenta con las herramientas necesarias y nos permite poder manejarlo dentro de cualquier servicio. Es muy importante hacer mención que en el área COVID, a nivel institucional, en mi hospital, fue uno de los principales equipos que nosotros utilizamos durante el transcurso de la pandemia. Los transductores que más utilizamos en este sentido es el sectorial y el convexo. Hay quien me ha preguntado si podemos utilizar el transductor lineal. En este sentido hay que recordar que dependemos mucho de la capacidad de los transductores. Los transductores de alta frecuencia que tienen mayor capacidad de resolución, una de las limitantes es que su capacidad de penetración pues queda limitada. La imagen que tenemos a mano derecha tenemos un transductor convexo que también es de alta frecuencia, pero es un transductor
que tiene menor capacidad de resolución, pero que su capacidad de penetración es mucho mayor. En este sentido, pues es uno de los transductores más utilizados en los protocolos FAS y FAS extendido. Con este tipo de transductores podemos hacer valoración de un corte de 4 cámaras en una ventana cifoidea, o podemos hacer nuestra valoración abdominal sin ningún problema, y en el extendido podemos adicionar en nuestras dos ventanas donde hacemos nuestra valoración pulmonar, una valoración a nivel de los diafragmas para descartar patología pulmonar sin ningún problema. Lo ideal sería tener un transductor sectorial como el que tenemos a su mano izquierda. Es un transductor de alta frecuencia que tiene muy buena capacidad de resolución y de penetración. Queda en un punto equilibrado, a diferencia de los transductores lineales, que su capacidad de resolución es mucho mayor, pero su limitante es su capacidad de penetración. En ese sentido, un transductor lineal nos permitiría hacer una valoración pulmonar, pero difícilmente pudiéramos hacer una valoración a nivel abdominal. Con el que su servidor se queda casado es con el transductor sectorial. Es un transductor con el que hemos trabajado durante estos 2 años de transcurso de la pandemia, obteniendo muy buenos resultados, pero en muchos de los servicios sé que están limitados y el único transductor con el que van a contar pues es con un transductor convexo, que es más que suficiente para poder hacer una valoración de manera integral, hablando del protocolo FAS extendido. Como hice mención al inicio de la plática, el protocolo FAS extendido debería de ser parte del ABCD en el ATLS. En ese sentido, debería de aplicarse posterior a la C como parte de la valoración del paciente en los servicios de urgencia o de terapia intensiva, que nos permitiría poder valorar la operatividad en cuanto al manejo terapéutico de nuestros pacientes en esos servicios. Dentro de nuestra valoración desde el punto de vista ecográfico, debemos de contar con un score para hacer nuestra valoración ultrasonográfica y poder determinar si en un momento dado nuestro paciente pudiera ser candidato a algún procedimiento de emergencia, como sería alguna laparotomía desde el punto de vista quirúrgico. En este sentido, tenemos un puntaje de WAN. En este puntaje de WAN se evalúa la cantidad de líquido libre. Evaluamos mediante el uso del ultrasonido la cuantificación estimada de líquido. Si tenemos un líquido que tengamos un líquido libre a nivel de la cavidad abdominal en los diferentes espacios, como sería la fosa de Morrison, el fondo de saco de Douglas, en el espacio periesplénico, paracólico o interasa, nosotros vamos a darle un puntaje y se considera dentro de este score de WAN que más de 3 puntos tiene una probabilidad del 96% de los casos de que terminen en algún procedimiento quirúrgico. Basado en eso, estimaríamos la cantidad de líquido, si es más de 2 milímetros de líquido libre o menos de 2 milímetros de líquido libre. En ese sentido, estableceríamos un puntaje de 1 para mínimo y 2 para máximo o significativo. Y en los casos de los espacios periesplénico, paracólico e interasa, lo único puntaje que valoraríamos nada más es de un punto como mínimo,
considerando que las dos zonas principales donde vamos a hacer nuestra valoración es en la fosa de Morrison o sacro de Douglas, o en el caso del sexo masculino, en el espacio recto vesical. Entonces, recordando que nuestro protocolo de exploración ecográfico en el FAS incluye 4 puntos, donde tenemos una ventana pericárdica, que sería la colocación del transductor en la zona subsifoidea, el transductor, colocando el transductor de manera transversal y tratando de emitir el rayo de una manera paralela al sifoides, con la finalidad de obtener un corte de 4 cámaras. Es importante considerar que hay que hacerlo de manera sistematizada, siguiendo con una ventana perihepática, donde visualizaríamos básicamente la cúpula del hígado y donde identificaríamos diafragma, y se trataría de identificar la relación hepatorrenal. Nuestra tercera ventana sería nuestra ventana periesplénica, donde también ubicaríamos el diafragma, identificaríamos el vaso y la relación con el riñón del lado izquierdo. Y nuestra ventana pélvica, donde buscaríamos a nivel de fondo de saco, en el caso de las mujeres, o en el espacio recto vesical, en el caso de los hombres. Hay que recordar que el protocolo FAS es una valoración abdominal con 4 ventanas ultrasonográficas, y en el caso del extendido tendríamos 2 ventanas adicionales para hacer una valoración básica a nivel pulmonar, donde los cuadrantes a evaluar básicos serían el cuadrante número 4 de cada hemitórax. En esta diapositiva tenemos cómo va descrita la técnica. El objeto, ya lo habíamos mencionado, pues es buscar líquido a nivel de las cavidades peritoneales, a nivel pericárdico y a nivel pleural. Con respecto al hemoperitoneo, hay que tener en cuenta si se trata de una fase aguda o estamos ante una fase crónica por la degradación del líquido hemático. La técnica de exploración debe ser rápida, debe ser sistematizada. Debería el objetivo de ser en las mejores manos en 1 minuto, pero en las manos no experimentadas el objetivo sería hacerlo en menos de 5 minutos. En la ventana subsifoidea cardíaca se utiliza un transductor convexo sectorial, se coloca la sonda en el epigastrio, enfocándola hacia el tórax, presionando discretamente, como tratando de meternos por debajo del sifoides, de una manera paralela, con la finalidad de que penetre las del ultrasonido y hacer un corte apical donde podamos nosotros evaluar un corte de 4 cámaras. En este sentido hay que recordar que a nivel cardíaco un corte de 4 cámaras nos da el 80% de los diagnósticos de las alteraciones cardíacas. Nuestra segunda ventana pues es el cuadrante superior derecho, a nivel de la cúpula hepática, donde trataríamos de identificar el hígado, el diafragma y el riñón, haciendo hincapié sobre la fosa de Morrison, que ya que lo que buscamos es líquido, tratar de buscar zonas anecoicas en una línea ecogénica que fisiológicamente se emite en el ultrasonido en la unión del hígado con el riñón. Nuestra tercera ventana, que es el cuadrante superior izquierdo, ubicaríamos nuestro transductor de la misma manera, tratando de identificar nuestro vaso, nuestro diafragma
y obviamente la presencia del riñón izquierdo. En este sentido también tenemos una línea ecogénica que se marca en las diferentes interfaces producidas por el vaso y el riñón. Es un área normal donde no debería de haber líquido y que a la hora que nosotros buscamos debemos de evaluar en estas dos regiones, tanto en la fosa de Morrison como en el espacio espleno-renal, tratar de localizar si estamos ante la presencia de líquido. Y por supuesto nuestra cuarta ventana que mencionamos en nuestra diapositiva anterior, que es la ventana pélvica, donde trataríamos de identificar nuestro sacro de Douglas o el espacio recto vesical en el caso de los hombres, si estuviéramos ante la presencia de líquido. Aquí de una manera visual podemos ver nuestras 4 ventanas y sería pues literalmente los aspectos importantes a determinar cuando nosotros hacemos una exploración en nuestro protocolo FAS, cuáles son las imágenes con las que nos deberíamos de familiarizar. En su primera posición, la ventana subsifoidea, buscaríamos nuestro corte de 4 cámaras donde vamos a evaluar nuestra cruz cardíaca, evaluaríamos la simetría de los ventrículos, la simetría de las aurículas, donde podemos evaluar los FABs mitral y tricuspidio, y podemos en tiempo real o en un modo bidireccional hacer una valoración en tiempo real de la contractilidad y de dilatación a nivel ventricular, o si podamos estar ante la presencia de una disfunción ventricular o del tabique ventricular. En nuestra segunda ventana pues evaluamos la relación hepato-renal, haciendo hincapié a la fosa de Morrison, donde pues pretendemos buscar si estamos ante la presencia de líquido. En nuestra tercera ventana evaluamos el espacio espleno-renal, también con el objetivo de buscar líquido, y a hacer hincapié que en estas dos posiciones, en estos dos puntos, podemos adicionar simultáneamente la valoración pulmonar del cuadrante 4 de cada uno de los hemitórax, con la finalidad de integrar el extendido para evaluar si estamos ante la presencia de la posibilidad de derrame pleural. Y pues nuestro último punto, que sería el suprapúbico, con el objetivo de buscar evaluar fondos de saco. En la ventana subsifoidea, que es donde vamos a hacer un corte apical de 4 cámaras, hay que recordar que es la imagen principal en la que podemos en el 80% de los casos diagnosticar alguna patología cardíaca. Desde el punto de vista anatómico, también identificar algún tipo de malformación, y adicionalmente pues lo que buscamos dentro de nuestro protocolo es identificar si estamos ante la presencia de algún taponamiento cardíaco, una disfuncionalidad en cuanto a los ventrículos, o ante la presencia de un derrame pericárdico. Esta es la imagen normal que nosotros debemos de identificar en un corte de 4 cámaras, tener nuestro arco aórtico, identificar que tiene íntima relación con la aurícula izquierda, nuestra aurícula derecha, identificar nuestro ventrículo izquierdo y ventrículo derecho, obviamente identificando nuestra banda moderadora característica del ventrículo derecho, identificar nuestra cruz cardíaca y nuestros flaps, tanto mitral como tricuspidio. En esta imagen también tenemos un corte de 4 cámaras, es una ventana apical subsifoidea, donde estamos ante la presencia de un taponamiento cardíaco,
y donde podemos observar un derrame pericárdico severo que incluye una compresión de cámaras. El mismo derrame está originando la compresión del ventrículo derecho y que también tiene afectación a nivel de la aurícula izquierda. Lo vemos marcado en la imagen con flecha. Estamos observando aurícula derecha, observamos también ventrículo derecho y ventrículo izquierdo. De manera demostrativa también tenemos nuestra ventana número 2, que es la ventana perihepática, donde estamos visualizando en esta diapositiva una imagen de la relación que hay hepato-renal, donde está marcada la flecha. Es una línea ecogénica que en condiciones normales no deberíamos de ver imágenes anecoicas. Este espacio se le conoce como la fosa de Morrison y es donde habitualmente podemos nosotros encontrar líquido. Visualizamos también el diafragma, y en este sentido es importante mencionar que podemos adicionar los 2 puntos de la valoración en el extendido para visualizar si estamos ante la presencia de algún derrame pleural. Esta es otra imagen, también en la misma ventana, pero esta imagen ya es patológica, donde podemos visualizar que hay una pérdida de la relación hepatorrenal en el espacio o en la fosa de Morrison. Esa línea ecogénica que veíamos en la imagen anterior se pierde, y aquí ya estamos viendo una imagen anecoica en la cual se separa el riñón del hígado. Observamos un hígado que también tiene afectación en su morfología y en su estructura, y que el diafragma también sufre alteración. Este es en el caso de un paciente que tiene cirrosis hepática. Esta es otra imagen que tenemos cuando adicionamos en el extendido los puntos para la valoración del diafragma y descartar la posibilidad de derrame pleural. Aquí observamos la línea pleural, observamos el diafragma, estamos visualizando la cúpula del hígado, donde observamos el segmento 7 y 8 del hígado, y observamos una imagen anecoica entre lo que viene siendo el pulmón y el diafragma, donde plenamente identificamos un derrame pleural. En esta imagen nosotros pudiéramos determinar la cantidad o cuantificar la cantidad estimada de líquido pleural mediante una fórmula que se llama DEVALIC, donde nosotros medimos la distancia máxima entre el pulmón y el diafragma, y lo que mide en centímetros lo ponemos en milímetros, lo multiplicamos por 20 y nos da la cantidad estimada de derrame pleural. Esa a manera de conocimiento, los que se dedican al área de ultrasonido seguramente estarán más familiarizados con el procedimiento. En esta imagen tenemos nuestra tercera ventana, que es la ventana espleno-renal o nuestra ventana izquierda. En esta imagen visualizamos completamente el vaso en toda su longitud. Aquí pudiéramos hacer inclusive la medición propia del vaso. Tenemos una línea ecogénica donde se marca la flecha. En este espacio es donde nosotros buscaríamos la posibilidad de que se pueda coleccionar líquido, y obviamente pues tenemos a nuestro riñón, que es una imagen normal, donde identificamos nada más nuestras estructuras. En esta imagen, a diferencia de la anterior, tenemos una imagen donde identificamos plenamente
un derrame pleural del lado izquierdo. Observamos cómo se define el diafragma y observamos totalmente el vaso en toda su longitud. Si observamos bien, todo el líquido o la imagen anecoica que está fuera del diafragma y del vaso, que nos hablaría de un derrame pleural del lado izquierdo. En este sentido, también pudiéramos hacer una medición cuantitativa estimada mediante la fórmula de Balick. En esta imagen ya estaríamos evaluando nuestra cuarta ventana, la ventana suprapúbica, en este sentido tratando de identificar a nivel del fondo de saco de Douglas. En el caso de las mujeres, esta imagen corresponde a una femenino, donde estamos identificando el útero y identificamos una pequeña colección en el fondo de saco de Douglas. También aquí es viable poder hacer una cuantificación estimada para determinar mediante nuestro score de One si estamos ante la presencia de la posibilidad de algún evento quirúrgico. Esta es otra imagen donde estamos identificando en otro tipo de corte la presencia de líquido. Visualizamos en esta imagen asa intestinal, visualizamos el útero, visualizamos líquido y estamos visualizando el recto. Totalmente pudiéramos hacer un cálculo estimado de la cantidad de líquido que se encuentra en el fondo de saco de Douglas y poder aplicar nuestro score de One. Finalmente, pues ya mencionamos el protocolo FAS con nuestras cuatro ventanas ultrasonográficas para nuestra valoración y las dos que se adicionan en el caso del extendido, haciendo mención que en una valoración pulmonar, les mencionaba hace unos momentos que en el extendido el cuadrante más importante de evaluar dentro del protocolo fase extendido sería el cuarto cuadrante de cada hemitórax. Aquí en esta diapositiva visualizamos los cuatro cuadrantes a evaluar en una valoración pulmonar. Son 4 anteriores y 2 posteriores de cada hemitórax. En esta diapositiva describimos la técnica donde incluimos la valoración pulmonar. Hay que mencionar la importancia de la utilización del transductor sectorial o convexo para hacer nuestra valoración en nuestra técnica de fase extendido. Las ventanas pulmonares hay que recordar que son ventanas que tenemos la obligación de revisar en nuestra valoración de nuestro paciente. Obviamente la valoración pulmonar integral incluiría revisar los 6 cuadrantes pulmonares de cada hemitórax, pero en los servicios de urgencia y sobre todo en los pacientes que permanecen en terapia intensiva y que están bajo intubación, que se encuentran supinados, los cuadrantes que evaluaríamos en ese sentido sería el cuadrante 1 y cuadrante 4 de cada hemitórax. Si el paciente estuviera pronado, el cuadrante que estaríamos evaluando sería el cuadrante número 6 de cada hemitórax. Los exámenes que debemos de realizar en cada uno de nuestros pacientes pues deben de ser exámenes simétricos y comparativos. Es importante, sobre todo en el área pulmonar, siempre hacer una comparación con el hemitórax contrario. Es importante, vamos a hacer mención a manera de conocimiento, la importancia que tiene el ultrasonido pulmonar dentro de la valoración de nuestro paciente en el servicio de urgencias.
o en el servicio de terapia intensiva. La ecografía pulmonar se sitúa con un transductor lineal en este sentido, de manera longitudinal y perpendicular a los espacios intercostales, donde pretendemos visualizar los artefactos que emiten nuestras costillas, buscando una imagen en este sentido del signo del murciélago, donde partiríamos en cada uno de nuestros cuadrantes de hacer el mismo procedimiento para la valoración del parénquima pulmonar, buscando también el signo de deslizamiento en ese sentido. Y hay que recordar que en la valoración pulmonar es súper importante utilizar nuestra herramienta en modo M para poner nuestro punto de tiro en la posición correcta y poder evaluar mediante el uso del modo M, poder determinar si tenemos el signo de la playa, que sería un signo normal, donde estaríamos evaluando que nuestro parénquima pulmonar está en condiciones normales. Los hallazgos que nosotros buscaríamos en una valoración pulmonar sería básicamente buscar el signo del murciélago, que es un signo normal, y a partir de esto lo buscaríamos en cada uno de nuestros cuadrantes que nosotros vamos a evaluar, en cada uno de los 6 ventanas que tenemos de cada hemitórax. Ahí, partiendo de él, buscaríamos el signo de deslizamiento para la valoración de lo que viene siendo nuestra línea pleural, visceral y parietal. Buscaríamos nuestras líneas A. En ese sentido son líneas hiperecogénicas horizontales que guardan una distancia entre sí, paralelas, y que no implican dato de patología. Las líneas B son líneas hiperecogénicas verticales emitidas como efecto de una patología pulmonar, y que esto nosotros las podemos identificar a partir de la línea pleural y que puede alcanzar inclusive el final de nuestra pantalla. En este sentido nos hablaría de patología pulmonar y pudiéramos estar ante la presencia de un edema, una fibrosis, o inclusive cuando tenemos de 5 a 7 líneas B, podríamos estar ante un síndrome alveolo intersticial. También tenemos líneas C, que son líneas hiperecogénicas horizontales, que se sitúan a una distancia que no es un múltiplo de las que existen entre el transductor y la línea pleural. Tenemos líneas E, que también son líneas hiperecogénicas verticales, que se inician en la pared torácica y que se producen sobre todo ante la presencia de aire o algún cuerpo extraño. Y es lo que comúnmente nosotros vimos en COVID en los pacientes que estaban bajo ventilación mecánica invasiva. Las líneas Z son líneas hiperecogénicas verticales que se inician en la pleura, pero que no alcanzan el final de la pantalla, no nos borran las líneas A, y estas pueden llegar a ser normal o estar asociadas en un momento a procesos patológicos como es el neumotórax. Y lo que buscaríamos en el modo M es nuestro signo de la orilla, y con esto nosotros descartaríamos la posibilidad de que estuviéramos ante la presencia de un neumotórax. La pura imagen por sí descarta la presencia de neumotórax. A manera importante hacer mención, en nuestra valoración pulmonar siempre debemos de aplicar el modo B, y el modo M siempre es muy importante que nosotros en cada uno de nuestros puntos o nuestras ventanas ultrasonográficas hagamos las dos valoraciones de manera sistematizada. Esto es importante porque esto nos permite descartar si estamos ante la presencia de patología o en un momento dado tenemos los artefactos normales que identificarían la normalidad del pulmón. La presencia de líquido
en el pulmón, el edema pulmonar, un edema intersticial, lo vamos a definir según las características de las diferentes líneas que se nos presenten a la hora de evaluar nuestros pulmones. Esos serían los datos más relevantes a mencionar. De una manera gráfica, pues estos serían los 3 puntos importantes a evaluar en nuestra valoración ultrasonográfica pulmonar. En la imagen del lado izquierdo visualizaríamos nuestro signo del murciélago, donde identificamos al centro nuestra línea ecogénica, que la visualizamos en un zoom en la imagen que tenemos en medio, donde visualizamos nosotros nuestras líneas pleurales, tanto parietal como visceral. En la imagen del lado derecho estamos haciendo un punto de corte a nivel pulmonar con la técnica M, donde visualizaríamos la mitad de la imagen del lado izquierdo, sería el famoso signo de la playa, donde la imagen superior serían las olas del mar, y lo que vemos, los gránulos que vemos, sería el parénquima pulmonar. A diferencia de la mitad de la imagen, donde estaríamos ante la presencia de un neumotórax, donde visualizaríamos el famoso signo de código de barras o el signo de la estratosfera. Y con esta imagen es muy visual, es muy didáctica. Nosotros con esto podemos en un momento dado definir si estamos ante un parénquima normal o estamos ante la presencia de un neumotórax. En esta imagen visualizamos en una sola imagen datos de derrame pleural y hemotórax. La imagen menos ecogénica es la que visualizaríamos nosotros en un derrame pleural, y la imagen más ecogénica que nos da un nivel, estaríamos ante la presencia de un hemotórax. Esta es una imagen compuesta, y esta es una imagen que en muchas de las ocasiones nos podemos encontrar. En los derrames pleurales es típico que vemos el parénquima pulmonar flotando, y esa es la típica imagen o signo que nosotros buscaríamos de la medusa. No se visualiza en esta imagen. Esta es una imagen compuesta. Me gustó a manera didáctica de poder demostrar cuál es la diferencia de cuando es líquido y cuando es sangre en la misma imagen. Después de nuestra valoración del paciente, pues este sería el algoritmo que no se nos debe de olvidar y que deberíamos de seguir en todos los servicios de urgencia y de terapia intensiva. Después de hacer nuestra valoración ABC desde el punto de vista clínico, pasaríamos a hacer la valoración desde el punto de vista ultrasonográfico, independientemente de la causa del diagnóstico de ingreso, y donde evaluaríamos dos situaciones: la estabilidad hemodinámica. Si nuestro paciente presenta estabilidad hemodinámica, continuaremos con la valoración de nuestro paciente. No habría una urgencia absoluta para realizar una valoración ultrasonográfica, y basado ya con la determinación desde el punto de vista de valoración laboratorial, haríamos una valoración desde el punto de vista ultrasonográfico para emitir los diagnósticos presuntivos y complementar los tratamientos terapéuticos. Si nuestro paciente operativamente tiene una inestabilidad hemodinámica, pasaríamos a hacer una valoración fase extendida, y en este sentido, si la valoración fase extendida no es concluyente y encontramos puros signos de normalidad, seguiríamos con el protocolo de atención del paciente en el servicio de urgencias mediante la solicitud de exámenes de laboratorio y de complementos de gabinete.
En el caso de que el paciente con nuestra valoración ultrasonográfica sea positiva y estemos ante la sospecha de presencia de líquido o aire, en este sentido, sí, bajo nuestro score valoraremos la posibilidad de llamar a otro servicio para hacer un manejo multidisciplinario y si en un momento dado el paciente requiere algún manejo quirúrgico inmediato, poderlo realizar de manera adecuada. Conclusiones: el uso del ultrasonido en emergencias es una herramienta inocua y reproducible que mejora la evaluación del paciente crítico, acelerando el diagnóstico y la toma de decisiones terapéuticas cruciales en el caso de la inestabilidad hemodinámica, y actualmente es imprescindible el manejo del ecógrafo y la adquisición de destrezas del ultrasonido relacionados al FAS y EFAS de forma estandarizada por todas las unidades de emergencia y predominantemente en los servicios de urgencia y de terapia intensiva. Y bueno, pues esto es algo de la bibliografía que ustedes pueden consultar por los diferentes accesos. Si hay algo que podamos ayudarles, con todo gusto. Con esto concluimos el día de hoy. Quiero darle las gracias. Quiero dar gracias a los coordinadores y a la autoridad del hospital. Y bueno, pues estamos a la orden. Ya saben dónde nos buscarnos. Quien nos conoce ya me ubican. Quien no, pueden preguntar y con todo gusto estamos a su mejor disposición. Muchas gracias.